Quiero agradecer a todos aquellos que dejan un comentario y se han suscrito, me animan mucho a seguir subiendo videos que a ustedes les agradan. También les quiero recordar que si tienen alguna idea para alguna historia la dejen en los comentarios y desarrollaré esa idea en forma de una historia. Huitzimime. En los tiempos ancestrales, los purépechas hablaban en susurros sobre los Huitzimime, espíritus malignos del inframundo que acechaban en los rincones más oscuros y olvidados del mundo. Estos seres sombríos de apariencia espectral habitaban en las profundidades de las cuevas y los bosques impenetrables, donde la luz del sol jamás llegaba, que no hay que confundirlos con los tzitzimine, que solo salen durante los eclipses. Era una noche sin luna, y la aldea estaba sumida en una oscuridad total. Los ancianos advertían a los jóvenes sobre el peligro de aventurarse fuera de los límites seguros después del anochecer. Pero la curiosidad juvenil a menudo superaba el miedo. Así fue como Itzi, un muchacho imprudente, decidió desafiar las historias antiguas. Guiado por una insaciable sed de aventura, Itzi se adentró en el bosque prohibido, donde los árboles parecían susurrar advertencias en un idioma olvidado. La niebla se espesaba a cada paso, envolviendo el entorno en una fría humedad que calaba hasta los huesos. De repente, el aire se tornó helado y pesado. En un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Itzi sintió una presencia, una mirada que lo observaba desde la penumbra. De entre las sombras emergieron los Huitzimime, con sus ojos brillando como brasas infernales. Sus cuerpos translúcidos se deslizaron sin hacer ruido, y sus formas distorsionadas parecían fluctuar como humo atrapado en un viento maligno. Los rostros de los Huitzimime eran una amalgama de dolor y desesperación, sus bocas abiertas en silenciosos gritos eternos. Itze intentó correr, pero sus piernas se volvieron pesadas como el plomo. Cada paso que daba lo acercaba más a las garras de los Huitzimime, que se estiraban hacia él con dedos huesudos y alargados. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo a Itzy en una manta de terror y desesperanza. Los espíritus lo rodearon. Susurros gélidos llenos de promesas de sufrimiento eterno llenaron el aire. Finalmente, los Huitzimime lo alcanzaron. Sus manos espectrales se cerraron alrededor de Itzy, quien sintió un frío indescriptible atravesar su cuerpo. En un instante, fue arrastrado hacia las sombras. Su grito de terror ahogado por la negrura omnipresente, la aldea nunca volvió a saber de él. La desaparición de Itzy dejó una marca indeleble en la aldea. Los habitantes, siempre cautelosos, se volvieron aún más temerosos de la noche y sus secretos. Las historias sobre los Huitzimime se convirtieron en leyendas susurradas alrededor de las hogueras, cada generación imbuyéndolas con un terror renovado. Los niños eran advertidos desde muy pequeños sobre el destino que les aguardaba si desafiaban las sombras. Una noche, muchos años después, el bisnieto de Itzy, Yaretsi, un joven con la misma curiosidad insaciable de su ancestro, escuchó por enésima vez la historia de la desaparición de su antepasado. Sin embargo, en lugar de disuadirlo, la narración encendió en él un deseo ardiente de descubrir la verdad. ¿Podría realmente haber algo tan terrible en el bosque? ¿O eran solo cuentos para asustar a los niños? Decidido a probar y desafiar las supersticiones de su pueblo, Yaretsi esperó a la noche más oscura del año, cuando la luna nueva sumía el mundo en una negrura total. Armado con una antorcha y un cuchillo, se adentró en el bosque, que había sido testigo de la desaparición de su abuelo. El camino, aunque familiar, se tornaba cada vez más siniestro. A medida que avanzaba, los árboles se cerraban sobre él como si fueran colosales guardianes de secretos antiguos, y la niebla se remolinaba a su alrededor en formas que parecían figuras espectrales danzando en la oscuridad. Yaretsi sintió un escalofrío que no provenía del aire nocturno, sino de una profunda sensación de ser observado. De repente, la antorcha se apagó, sumiendo a Yaretsi en una oscuridad absoluta. Trató de encenderla nuevamente, pero sus manos temblaban tanto que le resultaba imposible. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio eran apenas audibles, pero poco a poco aumentaron en volumen,
llenando el aire con palabras ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Los Uitsimime se materializaron ante él, emergiendo de una niebla como sombras líquidas. Sus ojos brillaban como una luz malsana, y sus rostros eran un reflejo de sufrimiento eterno. Yaretsi, paralizado por el terror, no pudo hacer más que observar cómo los espíritus se acercaban, sus movimientos fluidos y espectrales. Intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Los Uitsimime lo rodearon, sus manos etéreas rozando su piel, dejando un rastro de frío helado que le caló hasta los huesos. Sintió como su fuerza vital era drenada lentamente, como si los espíritus se alimentaran de su miedo y desesperación. En ese momento, Yaretsi entendió por qué las leyendas eran tan temidas. No eran simplemente historias para asustar a los niños, eran advertencias reales de un peligro inminente e inmortal. En su último aliento lanzó un grito de auxilio que resonó en la oscuridad, pero nadie estaba allí para escucharlo. Así, el ciclo de terror continuó, con los Uitsimime acechando en las sombras, siempre hambrientos, siempre esperando. Las generaciones futuras aprendieron a temer la oscuridad y los susurros del bosque, sabiendo que había cosas en el mundo que no podían ser comprendidas ni enfrentadas, solo evitadas. La noche, con sus secretos impenetrables, se convirtió en un recordatorio constante del poder de lo desconocido y del peligro de la curiosidad insensata.